Hola, bienvenidos a otro jueves más en un episodio de Chicha y Limonada. Primero que todo, vamos a abordar una segunda parte del episodio de teorías conspirativas. Sin embargo, en este episodio las teorías dejan de ser un poquito conspirativas y empiezan a ser un poquito realidad. Vamos a hablar de las técnicas que utilizan la élite para el control de masas. Don Philip, ¿cómo está el día de hoy? Bastante bien, y también me estaba preguntando si alguna vez ustedes han experimentado o se han dado cuenta de estas cosas que vamos a comentar, o les pasa lo que nos ha pasado muchísimas veces, que estamos tan ocupados en lo nuestro, en la vida cotidiana, que no le paramos bolas a ese tipo de cosas. Exactamente, y acá empezamos con la primera herramienta que se utiliza, ¿no? Porque como estamos tan enredados con el trabajo, con el estudio, muchas veces aprovechan esta distracción como un engaño cognitivo, ¿sí? En donde desvían nuestra atención hacia el dedo y no hacia el sol, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, cuando vean a un tipo de persona que se repite mucho en un determinado elemento y no va al objetivo general, tengan mucho miedo porque algo tiene que estar ocultando. Así es, no sabemos qué hay detrás de eso. Y bueno, cuéntanos, ¿qué crees que han estado ocultando por mucho tiempo y hasta ahora te das cuenta? No, acá en Colombia si empezamos con eso, hay mucho. Yo creo que todos los países dirán alguna cosa. De pronto en España dirán, no, que hubo un equipo que le pagó durante 20 años al segundo los árbitros y nadie supo. No digo nombres. Y en España, y en Colombia, en Latinoamérica, también es el caso de que hay mentiras, o bueno, hay verdades ocultas que en algún momento tienen que salir a la luz, como todo lo que está saliendo ahorita mismo del paramilitarismo, pero no vamos a entrar en ello, sino en las estrategias que usan los medios y los políticos, claramente, para ocultar ese tipo de cosas. Recordemos que quien controla los medios controla la opinión de la gente, generalmente. Es correcto. O al menos así decía Jim Morrison. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, desde una perspectiva, nos damos cuenta que si tenemos a alguien, en este caso un medio, repitiéndonos cada día el abecedario de cierta forma, salimos después de cierto tiempo repitiendo el abecedario también de esa misma manera. Nos pasa muchísimo, sobre todo porque, digamos, en la gente del común que ve televisión, que tiene acceso a ese tipo de medios, no tiene acceso a los canales internacionales, tiene acceso a los canales nacionales, y siempre toda la programación de los canales nacionales, queramos o no, pasa por una censura. Hay un filtro político ahí. Y acá me pongo quizás un poco en la posición de los trabajadores de los canales de televisión, que quizás muchos de ellos digan, no, pero es que a mí no me dicen qué decir. Pero usted es un trabajador, usted tiene su sueldo, usted sabe que a su jefe o sabe de qué lado está su jefe y sabe qué decir precisamente para seguir con su puesto. Es decir, sí o sí están condicionados a seguir la línea editorial que le gusta a cierta persona. O no sé qué opinión tenga al respecto, Philip. Totalmente, y esto va relacionado de la mano de la autocensura. También, digamos, hay empleados que por temor a perder su trabajo recurren a esta autocensura, es decir, limitan el uso de ciertas palabras, limitan expresarse en contra de algunas figuras bastante poderosas, porque saben que con un chasquido a lo Thanos desaparece todo. En Venezuela hay un caso muy particular que dio pie para que ocurrieran este tipo de autocensuras de ahí en adelante, y fue la creación de la ley Resorte, la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Buscaba limitar principalmente la crudeza con la que se expresaban algunos medios, digamos, habían veces que se presentaban problemas porque salía algún familiar en televisión, en una situación desfavorable, puede ser que incluso después de un accidente, de una manera muy gráfica. Pero detrás de esa ley, como todo contrato en la letra chiquita, estaba la parte que poca gente lee. Y ahí es donde empieza la censura, vacíos legales, que dieron pie para el cierre de varios canales, emisoras. Actualmente en Venezuela son muy pocos realmente los medios independientes que quedan, aunque ellos traten de demostrar lo contrario, esto va de parte de la manipulación también. Las cifras oficiales que dan no corresponden a las reales y vemos cómo han desaparecido canales, emisoras de radio y las que no, incluso si no desaparecen de la manera legal del gobierno,
se ven presionadas por grupos al margen de la ley, simpatizantes por el gobierno. Conozco un par de casos, incluso de primera mano, de emisoras de radio que han llegado a desaparecer por ese tipo de problemas. También son muy importantes los patrocinios, porque si una emisora, un canal empieza, bueno, si un canal no tiene patrocinios, precisamente no puede, en ocasiones no puede subsistir. Y si un canal es marcado desde cierta parte de la élite como malo, pues pues los patrocinadores no irían a este canal, ¿sí? También otra forma de controlar las masas y que se ve mucho precisamente acá en Colombia es llamando mucho la atención, diciendo las cosas de un tono diferente al resto, ¿sí? Y se da mucho en el Congreso, porque yo soy el que más grito, soy el que al que más escucha. Precisamente no es así, pero a este tipo de personas que gritan, pues el relato que hacen a su alrededor, muchas personas se lo creen, aunque sea un relato lleno de falacias, por la forma en que lo dicen, lo creen, y no debe ser así. Claro, y todo eso está estudiado. Son, digamos, cosas que le agradan al común de la gente, no a todos, pero que sí tiende a simpatizar con la mayoría de personas. Y bueno, las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento, son personas que están en campaña, no hay garantía de que vayan a cumplir lo que dicen, pero la manera en la que lo dicen captura la atención. Recuerdo también una época, en 2019, yo llegué a trabajar en el canal Televisión Ciudadana, que en paz descanse. Bueno, no sé si todavía exista, pero ya nadie lo ve, ya ni siquiera sale en los servicios de televisión de Tigo y eso. Y bueno, el caso es que en ese momento el canal sí tenía un poquito más de rating. Estaba el programa de Alfonso Pineda Chaparro, el del gordo cancelado, el de Está temblando Bucaramanga, que en paz descanse, él sí ya falleció, y el de José Velázquez, que se lanzó ahorita a la alcaldía y se quemó, pero bueno, yo trabajé con él. El caso es que en las elecciones pasadas, las del 2019, él era del otro lado, estaba de presentador de ese programa de televisión que aún tiene, y allí llevó varios candidatos. A otros sí les dio miedo presentarse por temor a que los corcharan. Entre esos, el actual alcalde, el pastorcito mentiroso, Jaime Andrés Beltrán, un saludo, Un que saludo. lo conocí ahí en el 2019, sí. Pero el caso más particular fue el de Freddy Anaya. El hombre tenía muchísima popularidad, siendo una persona tan conocida aquí en Santander y no precisamente por cosas buenas, Sí. sino que en su momento, cuando fue director de la CMB, él robó demasiado dinero, casos de corrupción que se veían a la luz del día, sobre todo por este tema de los terrenos, que los compraba, los adquiría a un precio irrisorio, propiedad pública los adquiría, los convertía en lotes privados y después los vendía por una suma de hasta 10 veces el valor original. Eso mucha gente lo sabía, mucha gente no. Y él se agarró de ahí para hacer publicidad, hacer campaña siempre con la gente pobre, la gente más vulnerable. Veíamos gente que vendía perros calientes, pero su carrito de perros calientes, su bata, todo pintado con Freddy Anaya y su logo. El hombre llegó al programa de televisión allá diciendo, y bueno, nosotros vamos a acabar con la criminalidad en Bucaramanga, nosotros vamos a darle empleo a todos los bumangueses. Y una simple pregunta de José Velázquez, ¿y cómo lo va a hacer? Lo dejó en blanco a Freddy Anaya. Y él dijo, con ayuda de todas y todos los bumangueses, con la Complicado. mejor actitud, pero no la respuesta más convincente. Sí, lo que llamaban o lo que llaman el volteo de tierras estaba en eso el señor Freddy Anaya. Y mire la actitud que acaba de expresar y es que muchas veces apelan a las emociones, ¿sí? Y al colombiano a pie, quizás a muchos, les gustaría tener su empleo fijo, ¿sí? Acá mayormente en Colombia se ve la informalidad, yo creo que el 50% o más, si no estoy mal, de las personas trabajan informalmente. Y muchos de ellos quizás anhelarán que al final de mes llegue cumplidamente su sueldo a su cuenta y no tener que buscarlo día tras día. Esa es otra forma de las que hacen este tipo de élites para controlar las masas, acudir a las emociones. Manipulación, manipulación emocional. Esa es una técnica bastante severa. No sé si se relacionaría con la frase de hacer de tripas corazón, pero así lo ven realmente. Y también se puede relacionar con la frase que al pueblo pan y circo. O sea, las personas a veces están sí, tan inmersas en eso que con cualquier contentillo
ellas van bien porque es cosas que no le ha dado el gobierno anterior. Sin embargo, no significa que eso sea la solución para sus problemas, sino simplemente pañitos de agua tibia. Pero para ellos es algo. Son Bueno, gente que no tiene nada, para ellos es algo. acá voy a comentar dos cosas muy interesantes desde mi punto de vista. Y es que conozco el caso de senadores que aprovechan ciertos programas de televisión en donde se apelan las emociones para dar una intervención. Claro, mucha gente se identifica y dice, muy bien, esa opinión está muy bien. Sin embargo, lo que ha pasado es que el programa ya lo ha preparado a uno para sentirse emocionado o sentir cierta opinión. Y como ve uno que coincide con esta persona, así lo que diga, sea mentira, sean falacias, no tenga una base, pues uno siente que tiene la razón, ¿sí? Entonces, por ese lado, hay mucha gente que ha ganado público de esta manera, ¿sí? No voy a decir nombres, pero en el Congreso, pues sí he visto que generalmente salen en el séptimo día, en programas que ya todo el mundo conocemos. Y pues generalmente en ese tipo de programas, en estos reportajes, en muchos casos se recurre a la moción. Bueno, ahí vemos un caso de autocensura, que no estamos mencionando nombres, pero ya no es por, digamos, temor a que nos despidan, porque aquí somos, sea su propio jefe. Aquí el temor puede ser de que esas personas también son conocidas por ciertas mañas, no muy constitucionales, muy debajo de la mesa, para desaparecer a sus rivales políticos. Yo sé que por ahora tenemos muy poquitas visitas a comparación de lo que vamos a tener en un futuro, pero justamente ahí en ese futuro vamos a tener suficientes visitas como para que algunos de los ojos que nos estén viendo, de los oídos que nos estén escuchando, sea alguno de esos políticos o alguna persona con intereses afines a ellos. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Sí, Después sí, cuando nos tengamos un poco más de confianza, lo boleteamos. sí, 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 pero también aclarar una cosa, quizás ellos no los vean directamente, pero otra de las prácticas que tienen es que son como una araña, ¿no? Tienen a sus portavoces, tienen a sus, no sé, reporteros por lado y lado Como un repartidos, pulpo, tentáculos. llegando a prácticamente todo el pueblo colombiano. Y acá sí, pues me atrevo a decir nombre y es porque a nadie es el, bueno, todos sabemos que la gobernación de Santander históricamente ha sido un esperpento de institución, una institución históricamente corrupta, ¿sí? La gobernación hace ese tipo de cosas en donde atrae a la gente a través de sus directivos en campaña para promover votos hasta a otros políticos. Entonces, ahí es donde amplían sus garras y empiezan a captar más gente gracias al carisma de los servidores públicos. Y es otra de las estrategias que utilizan, atraer a gente a través de servidores públicos, a pesar de que estos servidores públicos no puedan hacer política. Tráfico de influencias, en nombre y apellido. Así Bueno, es. otra técnica que no ocurre directamente en el momento en el que la persona no está atornillada en el poder, sino ya cuando está en el poder, son los subsidios. No en sí que los subsidios sean malos, que no deban existir. Los subsidios ya existen, son parte de las políticas de bienestar social. Es raro un país que no los tenga. Sí, Tal vez en algo muy pequeño, pero los tendrá, no para toda la población, pero existen. El caso es que muchas veces eso se utiliza para amedrentar a la población. En Venezuela era muy común cuando ocurrieron las protestas del 2016-2017, las personas que vivían en las casas de la misión vivienda que fueron construidas durante el gobierno de Chávez, estas casas se caracterizan en su mayoría por no tener un título de propiedad. Es decir, la persona vive como una especie de alquiler poco definido. Entonces, cuando ocurrieron esas protestas, ellos no eran ajenos a la problemática de la nación. Ellos muy agradecidos por tener su vivienda, lo cual estuvo genial, pero no tenían garantías laborales, no tenían garantías sociales, o sea, la inseguridad estaba desbordada totalmente. Servicios públicos, cuando ya empezaron a carecer de servicios públicos, la gente obviamente se molestaba, salía a protestar, se unía a la protesta generalizada y de una vez grupos paramilitares afines al gobierno o la misma guardia o incluso la misma institución les advertía que les podía quitar la casa ipso facto en caso de que continuaran con esas protestas.
Y bueno, mucha gente recurre a esta lambonería también con el gobierno, a ser muy sumisa, no solo por temor, sino que tienen garantía de que les va a llegar su subsidio, en algunas ocasiones en efectivo. Y ahora hay una medida de control muy grande en Venezuela, que es el carnet de la patria. No sé si lo ha llegado a escuchar. Sí, No, no, no es algo obligatorio, no, no es obligatorio de sacar, pero la persona que lo saque va a recibir un subsidio mensualmente. Hace poco recibieron un subsidio por lo del Esequibo, todo el tema que hubo el boloró del Esequibo, que es algo que llevamos más de 100 años peleando ya, ¿en serio? sí, el tema que está de boca en boca, y llegó la módica suma de $5 americanos, al- algo que no alcanza para nada. Sin embargo, es ligeramente superior al salario mensual en Venezuela, lo que para mucha gente es un alivio, pero es algo absurdo Me y recuerda, me, lo re- utilizan como medida para dominar a la gente. me recuerda a mi etapa universitaria cuando en los paros decían, es que si no levantan el paro, tenemos que cancelar el semestre. O en otras ocasiones, es que si no levantan el paro, no alcanzamos a pasar el reporte de jóvenes en acción. Y eso pasó. No pasaron el reporte, pero no por el paro, sino por negligencia. Sí, mi Recuerdo, sí, ya. bella universidad. Pero bueno, bueno, otra de las formas que tienen estas personas es conocer al ser humano. Y es que a ellas les gusta, o bueno, a la élite le gusta apreciarse como un líder. Y cuando uno se aprecia como un líder, lo que pasa es que mucha gente va a estar detrás de uno con los ojos vendados. Así lo que está haciendo uno, sea mentira, sea algo malo, pues como ya tienen la imagen del líder, pensarán o asumirán que todas las decisiones son buenas, cuando no es así. Se ve muchísimo en estos casos de esos políticos, ya que se convierten en dinastías, que llevan tanto tiempo en el poder, que la gente está tan acostumbrada a su imagen que se convierte como una especie de zona de confort. Y surge la alternativa, un candidato más joven, un candidato menos experto, o incluso un candidato primerizo, ¿no? Y tiene unas propuestas geniales. No sé si tiene credenciales, porque algunos de ellos no tienen ese pasado político que les diga, hey, este hombre hizo una buena gestión, o si lo tuvieran, la gente de todas formas se sigue decantando por el candidato que ha seguido, que ha estado muchísimo tiempo atornillado en ese puesto político, por lo que digo que es una zona de confort. Dicen, no, pero es que él es un líder, él lo ha hecho bien. Ya la gente se acostumbra a verlo tanto ahí que parece casi una cuestión monárquica más que democrática. Sí, así es. Y en muchas ocasiones este tipo de personas usan también otra estrategia que es el problema y la solución, ¿no? Y acá me atrevo a nombrarlo porque definitivamente todos lo relacionarán cuando diga la situación. Y es que cierto candidato a la gobernación, Héctor Mantilla, cuando fue alcalde de Florida Blanca, promovió las fotomultas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esto constitucionalmente luego lo tumbaron. Pero cuando este señor Héctor Mantilla presentó su candidatura a la gobernación, él se publicitó diciendo que el que había tumbado las fotomultas era él, cuando no fue así. Era Que es caro, ¿no? ¿no? El giro que le digo, wow, sí. Eso también es parte de manipulación, tener una persona, tu mano derecha, que sea tan buena en eso, que sea como JJ Rendón, que JJ Rendón es, para mí es un erudito de esa parte política, que ha llegado a poner muchos candidatos aquí en Latinoamérica y la gente lo contacta para eso. Es como un asesor de marketing de masas. Voy a citar algunos ejemplos. Voy a citar uno solo que es Juan Manuel Santos, porque el otro era Juan Orlando Hernández de Honduras, pero creo que Santos salió mejor jugada que Juan Orlando Hernández en Honduras, que todavía le resultó untado en narcotráfico, corrupto. Tal vez Santos un poquito menos, pero por lo menos él dejó un legado medianamente positivo en Colombia. Y con Santos se cumple una de las características que dije anteriormente, y es que
Santos fue Nobel de Paz. Entonces, todo, o bueno, algunos colombianos lo miraron como ese líder a quien seguir. Y hoy en día, ya a varios años de haber dejado su mandato, perdón, a pesar de que Santos, por ejemplo, tuvo las peores protestas de profesores, los peores paros de profesores, pues tuvo también muchas protestas, pues quizás algunos lo recuerda como ese gran líder que hizo todo por la paz y que fue muy buen político. Eso es lo que más se recuerda de él. Pero volvemos otra vez al control de masas. Los Santos se podría considerar una dinastía política, porque su abuelo llegó a ser presidente, su padre también un cargo importante. Ya los Santos, incluso, no sé qué tan cierto sea, porque esto llega a ser muchos delirios de políticos, ¿no? Que ellos trazan su árbol genealógico hasta muy atrás y lo conectan con algún prócer de la independencia. En este caso, Santos se dice que es descendiente de Antonia Santos, Juan Manuel Santos, descendiente de Antonia Santos. Eso sí, no lo sabía. O sea, yo sé que Eduardo Santos también fue un político duro, pero no, sinceramente no sabía esto de la descendencia desde Antonia Santos. Un nuevo dato que aprendemos hoy porque Chicha y Limonada no solamente divierte, sino que también educa, ¿no? Esa es la idea, sí. Bueno, en este episodio hemos sido un poquito más serios, nos metemos con ellos, no nos hemos reído de tantas desgracias ajenas, más que de la misma sátira política. Aunque ¿Qué podríamos. mejor desgracia de esa? Hubo un tiempo, bueno, para los que no saben, en algún momento Philip y yo tuvimos otro proyecto en lo que hacíamos sátira política y en Colombia salía meme por día. Eso sí, nuestro presidente nos tenía Era acostumbrado. una buena época, había mucho material. Sí, ya pues digamos que las cosas se han calmado, pero también hay para hacer memes, quizás no tan seguido, pero también hay buen material. Ahora con la gestión del presidente Petro, las cosas marchan un poquito menos peor que con Duque. A Duque sí nunca le imité la voz, no sé, no. Él era un personaje, no sé, muy particular, Duque realmente. Primero, no tenía una voz así característica. La gente se burlaba de él principalmente por su gordura, pero no tiene una característica así como para haberme burlado de él. A él sí le fallaron las técnicas de control de masas realmente, porque incluso el mismo uribismo se le llegó a voltear, ¿no? Fue una persona muy popular de casi que de principio a fin. Lo que pasa es que cuando uno hace las cosas mal, pues tarde o temprano se nota. Y cuando empezaron a notarlo fue el sacrificado. No dudaron Fue en el chivo señalarlo. expiatorio. Sí, no dudaron en señalarlo por salvar ciertas personas de ese barco. Y ese barco, no sé si está hundido, porque ese barco perdió muchísima fuerza ahorita en las elecciones regionales. Tal vez están esperando algún tropiezo grande de este gobierno, que ha tenido tropiezos chiquitos, pero poquito a poquito tal vez los irán notando para ver qué le pueden hacer en contra. Pero tal vez están esperando un tropiezo grande para ellos regresar. Pero pasa en todas las democracias y es que, por ejemplo, le doy el ejemplo claro de Brasil. Lula también fue presidente anteriormente. Hubo unos escándalos que obviamente a la población no le gustaron y se fueron a todo lo contrario de él. Es un señor pues, totalmente loco, a mi parecer, que es Bolsonaro. Un señor que prefirió en muchas ocasiones salvar a las instituciones amigas de él, como las iglesias, en vez de proteger la salud de todos los brasileños durante el COVID, ¿sí? Eh, Sí, él fue uno de los negacionistas del COVID, sí, sí, sí. ¿Y otro conspiranoico. qué pasó con él? Resulta que la gente se aburrió de él y volvieron otra vez a Lula. Entonces es una, es un ir y venir, como un péndulo, de lado a lado. Esa es la democracia y pues Colombia es el duro ejemplo de eso porque eh, hemos sabido entre izquierda, derecha o aunque bueno, ya llevaba mucho tiempo gobernando la derecha, pero también durante mucho tiempo también fue liberal, conservador, liberal, conservador. Las izquierdas y las derechas evolucionan, como dicen varios amigos, ¿no? Que lo malo de la rosca es no estar en ella. En su momento los liberales eran la izquierda y eran guerras durísimas contra los conservadores. O sea, la gente habla de la época de la violencia, pero viene de muchísimo atrás.
de la guerra de los mil días, de las guerras civiles, las guerras federales. Siempre hubo esa puja por el poder y terminaron de amigos con el Pacto Nacional. La izquierda y la derecha realmente evolucionan. Así es. Hace mucho nosotros hablábamos y su merced me decía que, bueno, ahorita yo lo definí como un péndulo, ¿no? De lado a lado, pero su merced me habló de un círculo, que en algún momento se tocan, ¿sí? A izquierda, a la Sí, derecha. sí, los Por, extremos realmente está la teoría de la herradura, ¿no? Donde los extremos se parecen más de lo que creemos. Así es, y eso me lleva a una película muy buena que les recomiendo que se llama Snowpiercer. No sé si la has escuchado, Don Philip. Snowpiercer la he escuchado, no la he visto. Tarea para hoy. Es muy buena. Resulta que es un tren larguísimo en donde pues el tren refleja las clases sociales. En la parte inferior del tren va la gente pobre, la gente trabajadora. Y la parte de adelante pues va la gente pudiente. El caso es que deciden armar una revolución. Entonces los trabajadores se arman con lo que encuentran y empiezan y van por ese tren buscando llegar al principio. ¿Qué pasa? Pues hay una guerra entre medio, mueren muchos, solamente llega una persona al final. Y cuando esta persona habla con la persona que ha estado todo el tiempo como jefe del tren, le dice, pero su merced no hablaba con tal persona, otra persona que también es de los trabajadores, y él como que sí, sí hablaba con él. ¿Por qué? Porque yo también hablaba con él casi todas las noches. ¿Sí? No les voy a spoilear la película, es una muy buena película para qué, pero no les voy a spoilear de cómo se hablaban. Pero pues es algo que vemos, ¿no? Que a pesar de ser extremos o entre comillas extremos, pues se hablan todas las noches. Pasa muchísimo en la política, sobre todo en las grandes élites. Vemos cómo pelean las fuerzas, cómo pelean las masas, la clase media, y los políticos rivales van, tienen una cena juntos, hablan un rato y se van de la reunión y la gente sigue matándose. Sí, totalmente. Se ven como que por, por redes sociales o por los medios usan un discurso donde se atacan, pero cuando es la hora de la reunión o se reúnen por diferente motivo, hola mi amigo, ¿cómo está? Al fin y al cabo, sí, terminan siendo amigos. Por ejemplo, no es muy descabellado otra teoría conspirativa que no es tan conspirativa, sino que el verdadero momento en el que empezó la pugna, la enemistad entre Chávez y Uribe fue cuando se encontraron en el tema de la droga, cuando Eh, empezaron a hacer de carteles rivales. Y todo esto va surgiendo más o menos en 2004, 2005, cuando la DEA sale de Venezuela. Y bueno, con Correa sí fue un caso distinto, cuando Uribe se enemistó con Correa, porque Correa le dijo a Uribe, ¿cuándo viene para Quito? Y Uribe le dijo, para Quito será su madre. No, mentira, pero también tiene que ver con el Ven, tema de la droga. sí, porque esos tres andaban peleando en algún momento, inclusive eh, pues muchas violaciones a la frontera se dieron durante mucho tiempo por la enemistad de esos tres. Sí, de por sí que las fronteras en nuestras regiones son tan difusas, son bastante difusas, bueno, a excepción de la de Panamá y Colombia, impenetrables, aunque realmente no es que sea impenetrable porque nos damos cuenta de que millones de personas, miles de personas, perdón, no sé si hemos llegado a millones aún, pasan por ahí. Diariamente pasan muchísimas personas. No es que sea totalmente impenetrable, pero en sí las demás fronteras son tan difusas. Por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela es el río Arauca, bueno, entre tantas partes, el río Tachi, el río Arauca, el Catatumbo, eh, ellos cambian de curso. Entonces, de un lado, hay casitas que están como en islas del medio. De un lado, son una parte de la casa es de Colombia, otra parte de la casa es de Venezuela, dijo el cazador novato, un cantante llanero, que él es colombo venezolano porque la casa donde él nació, la habitación está al lado de Venezuela y la cocina al lado de Colombia. Vea, pues interesante, Entonces, ¿no? Igual sí, como nos retrocedemos al episodio de modismo y es que en algún momento, pues todo era lo mismo. sí, sí, incluso cambia con las regiones, evolucionan los modismos también, se utilizan unos, después otros. Ya en este episodio terminamos hablando de todo, Así pero es. sí, o sea,
nos damos cuenta, sí, también la relación que tiene este tema del control de masas, los medios en sí, con todo lo que decimos. Casi que nada está exento a eso. Todo de lo que vimos ahorita, a excepción de lo clandestino, ha pasado por ese filtro, queramos o no. Así es, y bueno, este episodio nos sirve como una noticia. Tenemos que darles una noticia y es que en los comentarios nos han dejado muy buenos comentarios, estamos muy agradecidos, pero nos han pedido segundas partes de ciertos episodios. Entonces, claro que vendrán, claro que vendrán. Así es. Uno de ellos es el del tema paranormal, entonces, no sé, yo creo que nos va a tocar buscarle males al cuerpo, yo creo meternos en algún sitio donde digan que se aparece el diablo, si estamos a las 3 de la mañana dándole machetazos a un árbol. Pero bueno, también, esa también es una historia, pero ya sería para esa siguiente parte. Uf, excelente, ¿no? Y el tema paranormal lo podemos preguntar a nuestros familiares que seguramente tengan algo que contarnos o inclusive ustedes que nos están viendo pueden ir a comentar en su episodio favorito algo que seguramente lo tendremos en cuenta y va a ser de muchísima ayuda. Entonces, don Philip, lo dejo de despedirse como siempre. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. La verdad ha sido enriquecedor este tema. Tenemos muchísimos puntos encontrados. Bueno, Samu y yo tenemos una mentalidad similar en ese aspecto. En el espectro político podemos decir que nos encontramos casi igual, pero díganos si les gustaría algún debate, algo en lo que ya no estemos tan de acuerdo. Estamos un poquito lejos, así que no alcanzamos a tener contacto físico, todo será mediante palabras, O inclusive pero de este tema, no sé si en algún momento les gustaría que tengamos acá una figura que sí se ve día a día con esas personas que tergiversan la política para hacer el control de masas. eso Sería lo quiero ver. bueno, la invitación estará hecha en su momento para esas personas que conocemos, que bueno, ya más o menos Philip sabrá quiénes son y que podemos invitar algún día a este podcast. A ir alistando entonces las preguntas corchadoras. Yo creo que sí sé quiénes son, sí sé quiénes son. Entonces, listando las preguntas corchadoras, sugiérame algunas, sugiérame qué quieren que les pregunten. Sean duros, sean severos. No, no pregunten por la dirección de la casa porque no voy a doxear esos políticos aún, pero sí sean duros con las preguntas. Estoy dispuesto a aceptar lo que sea. Así es, y ojalá en algún momento venga nuestro amigo Miguel Polo Polo al podcast. No, mentiras. Bueno, sin más nada que decir, volver a darle las gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao, chao.